I'm a little bit drunk, feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, might have to do that. How do you do that? It's like I've known you my whole life. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida a este tema introductorio de lo que son las bases de datos. Entonces, acá nos vamos a enfocar a una visión de un futuro, a un mundo globalizado actualmente. Vamos a ver para qué sirven las bases de datos, cuál es la importancia de tener una base de datos implementada en una empresa, cómo se utiliza y lo más importante, cómo damos soluciones a nivel de base de datos. ¿Qué tipos de problemas se nos puede presentar en una base de datos a nivel de empresas? Entonces, este curso está orientado a poder identificar qué son las bases de datos y cómo podemos brindar soluciones a futuros problemas que se puedan presentar en dicha base de datos. Empecemos. Primeramente, quiero comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué son las bases de datos actualmente para las empresas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de base de datos, nos referimos a que es una base de datos que es una recopilación de datos sistemática. Sabemos que los datos son letras, números y símbolos. Entonces, es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluido palabras, números, imágenes, videos y archivos. Puede usar un software denominado Sistema de Administración de Base de Datos, ¿no? Podemos apreciar la sigla DBMS, para almacenar y recuperar y editar datos en los sistemas informáticos. La palabra base de datos también puede referirse a cualquier DBMS, al sistema de base de datos o una aplicación asociada con dicha base de datos. Entonces, estamos hablando que una base de datos es la recopilación de datos. ¿Qué datos? DNI, nombre de una persona, dirección, teléfono, celular o teléfono fijo. Eso representa los datos de una persona. Entonces, cuando hablamos de base de datos, vamos a recopilar dichos datos. Y esos datos, una vez que se hayan recopilado, se van a almacenar en un repositorio que es una base de datos. Ahora bien, vamos a hablar por qué son importantes las bases de datos. Vamos a analizar 3 puntos importantes. 1. Escalado eficiente. Las aplicaciones de base de datos pueden administrar grandes cantidades de datos que pueden escalar a millones y miles de millones y más. ¿Es posible almacenar esa cantidad de datos digitales sin una base de datos? Definitivamente no. Si no se tiene una base de datos, no se puede administrar, ¿no? Y no se podrían guardar ningún tipo de datos. ¿De quién? Los datos del cliente que interactúan con el sistema de información. Punto 2. Integridad de los datos. ¿Qué es? Las bases de datos con frecuencia tienen reglas y condiciones incorporadas para mantener la coherencia de los datos. Entonces, cuando hablamos de integridad, los datos tienen que tener sentido. Entonces, el dato que se guarda en una base de datos tiene que estar guardado como se debe. ¿De qué manera? Con las restricciones y validaciones que se pueden realizar al momento de crear una base de datos, al momento de darle una integridad de datos. Integridad de datos es proteger la data, que sea una data auténtica, fiable, confiable. Punto 3. Análisis de datos. Los sistemas de software modernos utilizan bases de datos para analizar los datos. Estos sistemas son capaces de identificar tendencias y patrones, así como de realizar predicciones. Los análisis de datos ayudan a las organizaciones a tomar decisiones empresariales con confianza. Estamos viendo esta parte de análisis de datos, tiene que ver con el tema de la confianza de la empresa, ¿no? Los tiempos al momento de realizar dicha labor, ¿no? ¿Okay? Que se puede presentar en la empresa, ¿correcto? Entonces, análisis de datos es un
es analizar cada base de datos que tiene la empresa y dar un diagnóstico técnico a nivel de base de datos y detectar la causa raíz en caso base de datos fallara. Correcto. Ahora, vamos a analizar para qué se utilizan las bases de datos. ¿Cuál es el fin? Detección de fraudes. Las bases de datos de grafos ayudan a administrar las identidades y a detectar el fraude. Los algoritmos de Machine Learning encuentran patrones y detectan la actividad fraudulenta de forma automática y preventiva. Así es. Administración de documentos. ¿Qué significa? Las bases de datos no SQL almacenan, administran documentos como artículos y contratados. Además, permiten a las organizaciones consultar e indexar documentos. Videojuegos y entretenimiento. Varias empresas de videojuegos y de entretenimiento utilizan ampliamente las bases de datos para ofrecer experiencias completas de contenido multimedia, como permitir que millones de usuarios inicien sesión para acceder de forma simultánea. Entonces, vamos a analizar que las bases de datos es la parte crítica y primordial de la empresa. Entonces, la razón de ser una empresa es la data y esa data se tiene que guardar en una base de datos. Cuando hablamos de data estamos hablando del DNI del cliente, nombre del cliente, dirección, teléfono. ¿Correcto? Entonces, si nosotros identificamos cómo se utilizan las bases de datos, detección de fraudes, administración de documentos y videojuegos de entretenimiento. Entonces, hay para todos los géneros. Toda esa información se guarda en una base de datos o comúnmente se le conoce como repositorio. Entonces, hay que tener algo muy en cuenta. La importancia que tiene la base de datos. ¿Cuáles son la importancia de estos poderosos gestores de base de datos? Tenemos SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, Postgre, entre otras bases de datos más. DB2, Informes también. Entonces, muchas empresas usan estas bases de datos, en especial las bases de datos free. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo, pero con tecnología. Que la tecnología siga siendo la mejor. Tecnología de punta. Entonces, si la tecnología es lo mejor, tus datos van a estar debidamente resguardados. Ahora, si las empresas, algunas empresas pagan licencias por base de datos, entonces déjame decirte que toda esa información va a estar mucho más guardada y resguardada. Siempre y cuando se pague licencia, porque vas a tener acceso a una base de datos, soporte 24/7, van a contestar tus dudas a tu correo o a tu llamada telefónica. Entonces, hay muchas bases de datos que se pagan licencia, pero muchas veces hay N bases de datos que son completamente gratis, como por ejemplo la base de datos MySQL, Postgre, completamente gratis, MongoDB también, SQLite también es otra base de datos gratis. Así es.